Nuevamente la bienvenida para todos ustedes y por supuesto para usted, licenciada Elizabeth Viz de Krause. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación y ojalá este tema les sirva para todos. Gracias a usted por compartir con nosotros. Decía que yo siento una especial predilección por el tema de los niños y de los adultos mayores. Y no sé si en ese orden, no sé si en ese orden, ¿no? Prefiero otra vez prestarle muchísima atención por la fuente de sabiduría y porque aparte hay una tendencia en este sentido de que fui educado por mis abuelos, ¿no? Paralelamente a mis padres. Solemos ver que muchas veces no se le presta atención a los trastornos de la alimentación en el adulto mayor, específicamente en la deglución. ¿Cuáles son las dificultades del trastorno de la deglución en el adulto mayor, licenciada? Bueno, son varios los trastornos que ocasionan este problema de la deglución. En general, los adultos mayores llegan a un punto que tienen problemas para tragar. Entonces, ¿qué sería lo que una persona que está a cargo de estos abuelitos o no abuelos todavía, pero adultos mayores, en fin, podrían hacer con estos pacientes? Hay muchas formas de solucionar este problema de la deglución. Me gustaría dar algunos ejemplos prácticos, ¿verdad? Que cómo podemos procesar los alimentos para que estos pacientes puedan tragar con facilidad. En general, las carnes pueden estar bien molidas, bien procesadas, para que ellos no tengan esa dificultad de masticar y, por supuesto, tragar, ¿verdad? O sea, viene a ser una especie de recomposición, retexturizar la materia prima. Exactamente, cambiar la textura, como nosotros le llamamos, cambiar simplemente la textura, sin dejar de alimentar en ninguno de los casos, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, no, él no puede comer un bife, entonces ya no come la carne, ¿verdad? Porque, por supuesto, no puede masticar, no puede tragar, le dificulta, tiene los dientes o no tiene dientes, o tiene prótesis mal ajustadas. En fin, un montón de dificultades que aunque en esa edad se encuentran los pacientes. Pero hay que ver la forma de alimentar de todas maneras, ¿verdad? Para que no caigamos en una desnutrición o alguna deficiencia nutricional. Cuando vemos definitivamente que los abuelos recurren muchas veces a una galleta, a un pedazo de pan, es porque le es más fácil deglutir eso que una proteína. Total. Entonces, para sentirse más... Pero se está alterando el tema de la tabla nutricional, por decirlo de alguna forma. Entonces, quiero preguntarle cuáles serían los objetivos en el tratamiento de la nutrición del adulto mayor. Bueno, Eduardo, tenemos varios objetivos importantísimos, que es mantener el peso del paciente, por sobre todas las cosas, o recuperar el peso en el caso de que se haya perdido peso, cubrir todos los requerimientos hídricos también, porque los pacientes adultos mayores no solamente tienen problemas para alimentarse, sino que también tienen problemas para tomar agua. Entonces, claro. Y justamente el agua es uno de los problemas más grandes del paciente, porque es lo que más le atora al paciente. Pero también tenemos soluciones. Hay que saber nomás cuál es la solución, ¿verdad? Otra de las cosas es minimizar los riesgos de aspiración, porque estos pacientes, como se atoran, broncoaspiran, ¿verdad? Y entonces eso sí es un problema peligroso para estos pacientes, ¿verdad? O sea, minimizar en todo lo posible para que ni los alimentos ni las bebidas le puedan atorar al paciente. Adecuar la consistencia, como habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Adaptar y reprocesar y retexturizar los alimentos. Hacer una alimentación. Una pechuga de pollo, hacerla molida, lo más molida posible, ¿verdad? Para que ellos puedan tragar, no tengan que masticar, inclusive la digestión va a ser mucho más rápida para estos pacientes.
¿Cómo sería la dietoterapia en estos pacientes a fin de evitar el tema de la anemia, la desnutrición y por sobre todo la deficiencia de proteínas? Exactamente. Muchas veces pensamos que si no come carne un paciente o una persona que no sea adulto mayor, decimos si no come carne va a estar anémico. Tenemos varias posibilidades. Primero, si no come carne como bife, puede, como decíamos, molerlas. También tenemos otras alternativas, como por ejemplo puede comer un puré de papas con un huevo encima. La yema de huevo también tiene hierro, o sea que tiene proteínas de alto valor biológico, o sea que es algo que el paciente inclusive puede masticar, tiene posibilidades de recuperar todos los nutrientes. El huevo es un alimento muy completo, ¿verdad? Rico, y creo que con esto sí va a poder, no va a tener deficiencias. Quiero hablarte justamente con referencia a lo que manifiesta la licenciada Elizabeth Bis al tema del huevo. El huevo tiene solamente 75 calorías, como vos podrás percibirlo, y no solamente las altas proteínas que contiene, sino el nivel de saciedad con el que puede contar justamente el adulto mayor. Es huevo, es bueno, y si es de NutriHuevos, mucho mejor. Sí, porque hay todo un mito con el tema del huevo y demás, ¿no? Y aporta una cantidad de proteínas enormes, inclusive tiene componentes que lo hacen reestructurar la masa ósea y la masa muscular del paciente, ¿no? De alguna u otra forma. Yo tengo que irme a la pausa y a la vuelta de pausa me gustaría hablar con usted cuáles son los alimentos que aportan más y mejores condiciones para los abuelos, y el tema del agua, que es todo, ellos no sienten sensación de sed jamás, sí. Y de repente los vemos con los ojos opacos y es un nivel de deshidratación. Voy a la pausa y retornamos con esos temas. Señores, tenemos que hacer el primer corte y retornamos enseguida. Licenciada, es muy importante hablar con usted porque como directora de la carrera de nutrición de una universidad tan prestigiosa como Uninorte, durante tantos años, sí. Tiene mucha experiencia en el tema. ¿Cuáles son las alternativas para aumentarle las calorías a los abuelos? ¿Y cuáles son algunos ejemplos de algunos licuados para ofrecerle a este segmento de gente? Perfecto. Tenemos varios ejemplos y batidos que nosotros le llamamos batidos hipercalóricos porque aumentan las calorías sin aumentar el volumen de lo que va a consumir el paciente. El paciente adulto mayor en general no puede consumir un volumen tan grande, tan aumentado. Entonces, en un volumen pequeño tengo que tratar de agregar todos los nutrientes que ese paciente puede necesitar, ¿verdad? Sin irme al otro extremo también. No puedo agregar demasiado tampoco. Claro. Tengo que hacer un agregado consistente, pero que tenga una concentración válida para ese paciente. Una de las alternativas es, por ejemplo, en un vaso de leche, como un vaso de leche quizás sea un poco mucho en cuanto al volumen, yo puedo hacer medio vaso de leche y en esa misma cantidad de leche ponerle chocolates o ponerle un poco de azúcar, en el caso de que el paciente no tenga restricciones de azúcar, que no sea diabético, sí. O alguna... O miel de abejas. Se puede poner miel de abejas, se puede poner leche en polvo, se puede poner una fruta como la banana, por ejemplo. Hay varias alternativas. Si nosotros no tenemos ninguna de estas alternativas, tenemos los suplementos nutricionales, que son polvos, ¿verdad? Que se compran en las farmacias, ¿verdad? Que con eso se puede solucionar cualquier tipo de deficiencia del paciente. Son polvos proteicos. Son polvos, esos son módulos, o proteicos o calóricos. Y también tenemos los que son completos, los que tienen hidratos de carbono, los que tienen proteína y grasas. Entonces yo con 2 medidas o 3 medidas de acuerdo al producto
puedo completar una alimentación de este paciente. Claro, porque el adulto mayor tiene que alimentarse varias veces al día y en poca cantidad. En poca cantidad, pero en esa poca cantidad también tengo que poder vehiculizar todos los nutrientes que él va a necesitar. Todos los requerimientos nutricionales para que ese paciente realmente pueda ser un paciente sano, porque la edad no necesariamente tiene que venir acompañada de una enfermedad. La vejez no es una enfermedad, es un estado. Es un estado, exacto. ¿Verdad? Entonces él puede tener un estado perfectamente sano, puede estar feliz, ¿verdad? Bien alimentado. Solamente no le prestamos la atención que se merece la nutrición. Aparte, endorfínicamente funcionan mejor los abuelos cuando están alimentados con este tipo de alimentación, ¿no? Totalmente. Sí, siempre que no tengan restricciones con los trastornos claro. del metabolismo, de los hidratos de carbono, o sea, si son diabéticos, hipertensos. Claro. Quiero saber su reflexión sobre qué, antes de que me olvide, y su percepción sobre el tema de las grasas dentro de lo que son maníes, nueces, almendras. Bueno, el consumo de estas proteínas. Todos estos productos que mencionaste, Eduardo, son muy buenos para la salud. ¿Por qué? Porque tienen grasas de las buenas, como para entender fácilmente. Tienen grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que son las grasas que son beneficiosas para la salud. Por tanto, sería bueno que cada uno podamos comer un poquito, porque justamente como son altos en grasas, pero de las buenas, tendemos a comer mucho y eso sí engorda, ¿verdad? Pero son muy, muy buenas para la salud. Me quedan 2 minutos y me gustaría, licenciada, que se los dedique a que la audiencia sepa cuáles son los alimentos que al adulto mayor pueden causarle algún tipo de problema y que atoran más en la ingesta. Los productos que pueden ocasionarle un problema a un adulto mayor, si no está acostumbrado, y eso quiero aclarar, porque muchas veces, no en todos los casos es así, pero si el adulto mayor no tiene problemas con la leche, lo puede seguir tomando. En caso de un paciente que no toma hace rato leche, sí la leche le puede ocasionar un problema porque le distiende, le puede dar diarreas, flatulencia, etcétera, ¿verdad? Y los alimentos o los líquidos que más atoran son es el agua. Claro, porque no tienen sensación de sed y se sienten invadidos. No, es que la atora directamente. El agua y todo lo que es líquido. Pero tenemos un espesante en plaza que se puede poner en el agua o en los jugos para que tenga una pequeña consistencia, para que el paciente no tiene gusto a nada, ¿verdad? Tiene un color, es como un almidoncito, digamos, ¿verdad? Pero ayuda a que se espese un poquito el agua que tiene que ingerir el paciente. Que viene a funcionar también como una sopa de verduras licuada. Claro, sería así, ¿verdad? Depende de la cantidad que yo ponga de ese producto, el agua va a estar como una gelatina o un poquito menos o en una consistencia de miel. Eso va a depender del paciente y de la cantidad del producto que yo pueda usar para esa agua, ¿verdad? Licenciada, fue un placer hablar con usted, haberla tenido en Medicina del Nuevo Milenio y la comprometo en cámara para que nos visite nuevamente y oportunamente. Muchísimas gracias, Eduardo, y feliz de estar en tu programa y feliz de aportar algo con lo que se refiere a la nutrición. Recíproco. Señores, pausa y retornamos, por favor. Espero que hayan disfrutado del programa y espero también que velen por la salud de los adultos mayores en casa. Son la fuente de sabiduría más importante que podemos tener.